Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otro episodio de nuestra serie Refrigeración con Chiller. Hoy presentamos torre de refrigeración para enfriamiento de agua. Empecemos como siempre con los términos básicos. ¿Cuáles son las características de una torre de refrigeración o de enfriamiento? 1. En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente, mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. 2. Las torres de refrigeración basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. 3. El proceso se realiza mediante la evaporación de un pequeño porcentaje de la misma agua que se enfría. 4. Dicha evaporación se estimula con una corriente de aire y con la atomización del agua recirculada. 5. La cantidad de calor extraído para enfriar el agua depende de las condiciones climáticas del sitio de operación. 6. Aspectos como altura sobre el nivel del mar, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo influyen en el rendimiento de la torre de enfriamiento. 7. El proceso en la torre es abierto a la atmósfera, no se trabaja a presión. 8. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado relleno. 9. El agua entra en la torre por la parte superior, y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. 10. Con la pulverización del agua, se consigue un contacto óptimo con el aire atmosférico. 11. El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. 12. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia el aire. 13. En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire que rodea el agua, a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. 14. Alrededor del 90% del flujo térmico es debido al fenómeno de enfriamiento por evaporación. 15. La masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. 16. Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua y un aumento de la temperatura del aire. ¿Cómo es el enfriamiento evaporativo del agua en una torre de enfriamiento? 1. El agua se está rociando sobre un área de sección transversal muy grande. 2. El relleno es el material que ocupa el interior de la torre de refrigeración. 3. Sobre la superficie del relleno se realiza el intercambio de temperatura del agua. 4. La función del relleno de una torre de refrigeración es la de aumentar la superficie y tiempo de contacto entre agua y aire. 5. El agua gotea lentamente a través del relleno. 6. Mucha de esa agua entrará en contacto con el aire. 7. Parte del agua se evaporará. 8. Cuando el agua se evapore, en realidad se va a enfriar las moléculas de agua que lo rodean. 9. El agua que cae de la torre es en realidad más fría que cuando entró originalmente en la parte superior del relleno. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una torre de enfriamiento? Una torre de enfriamiento está compuesta por 1. Ventilador o aspas. 2. Sistema de distribución y aspersión del agua. 3. Eliminadores de rocío. 4. Relleno o evaporadores. 5. Tanque de agua. 6. Persianas de entrada. 7. Carcasa. 8. Motor y transmisión. ¿Cuáles son los tipos de torre de enfriamiento? Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que pueden reutilizarse en el proceso. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los tipos de torres está en la forma en la que se introduce el aire. De esta manera tenemos 1. Torres de enfriamiento de tiro natural. 2. Torres de enfriamiento de tiro inducido. 3. Torres de enfriamiento de tiro forzado. 4. Torres de flujo cruzado. ¿Cuáles son las características de una torre de enfriamiento de tiro natural? 1. El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y del interior de la torre. 2. Utilizan chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. 3. Debido a las grandes dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 200.000 galones por minuto. 4.
son muy utilizadas en las centrales térmicas. ¿Cuáles son las características de la torre de enfriamiento de tiro inducido? 1. En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. 2. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. ¿Cuáles son las características de las torres de tiro forzado? 1. El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. ¿Cuáles son las características de las torres de flujo cruzado? 1. El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. 2. Estas torres necesitan más aire, y tienen un costo de operación más bajo que las torres a contracorriente. ¿Cuáles son las fallas principales de las torres de enfriamiento? Los problemas más comunes a combatir son: 1. La corrosión. 2. Las incrustaciones. 3. La proliferación de especies biológicas. 1. Falla por corrosión. A. La corrosión es debida a bajos valores de pH, inferiores a 7.5. B. Presencia de acidez mineral libre, dióxido de carbono y ácido carbónico. C. Provoca adelgazamiento de las partes metálicas, paros innecesarios por mantenimiento correctivo. D. La corrosión forma depósitos aislantes en tuberías, da mal aspecto al agua del sistema. 2. Falla por incrustaciones. A. Los responsables de la incrustación son las sales de calcio y magnesio presentes en mayor o menor grado en todas las fuentes del agua. B. Las incrustaciones se adhieren a las paredes de los intercambiadores, afectando su eficiencia. C. Produce paros innecesarios por mantenimiento correctivo, lo que conlleva gastos en mano de obra y en desincrustantes químicos o mecánicos. D. Un sistema de enfriamiento libre de incrustación y corrosión proporciona un rendimiento eficiente, lo cual redunda en ahorros en tiempo y dinero en la operación y el mantenimiento del mismo. 3. La proliferación de especies biológicas. A. La aparición de especies biológicas, que pueden fijarse en el interior del relleno de la torre, en las paredes de las tuberías de entrada o salida de agua, e incluso en el interior de los intercambiadores. B. También será importante evitar la aparición de algas que podrían bloquear los circuitos. C. Presencia de bacterias perjudiciales para el ser humano. Las torres de refrigeración en sistemas con chiller se usan para el enfriamiento del condensador. Este método proporciona rendimientos eléctricos considerables. Sin embargo, antes de su utilización, debe hacerse un estudio previo de factibilidad. Esperamos tu suscripción al canal. Nos vemos en el episodio 10 de nuestra serie. Refrigeración con chiller.